introducción vamos a conversar sobre cómo es este proceso de la biología de los tumores, cómo es que se va desencadenando todo este fenómeno, ¿no? Donde hay un crecimiento celular basado en una alteración, en una mutación celular que genera pues una producción de células genéticamente alteradas y el crecimiento de células en adelante que no son reconocidos por el sistema inmunológico, por el sistema nervioso, ¿no? No son reconocidos, por lo tanto se genera ese crecimiento anárquico celular, ¿no? Con capacidad incluso de ir creciendo en otro lado del cuerpo, o sea, diseminarse, como dice la palabra diseminación, metástasis, ¿no? Con capacidad de crecer en otro órgano que no es el que corresponde, ¿no? Toda esa capacidad de invadir los tejidos vecinos y los tejidos a distancia hace pues que esta célula tenga muchas características que lo diferencian de la célula normal. Todo este proceso, toda esta reproducción quizá excesiva de células con alteraciones genéticas no reconocidas por el sistema inmunológico, nervioso, endocrino, ¿no? No es compensada pues por la muerte celular programada, que es la apoptosis, teniendo conocimiento de que las células normales crecen y a su vez mueren por lo que se llama la apoptosis, hay una compensación. Pero en el caso del cáncer, no. El cáncer no hay una muerte programada, no hay una compensación en cuanto a apoptosis, por lo tanto, predomina el crecimiento celular, ¿no? Entonces es importante que hay que saber que todo tumor no tiene un origen demoníaco ni tampoco brujería ni nada por el estilo. Toda tumoración, ya sea benigna o maligna, tiene una base celular, biológica, que surge de una mutación celular, de una sola célula. Es ahí donde sabemos que el cáncer es de un solo clon, ¿no? Es decir, es una sola célula que se altera, ella se multiplica en muchas células, ¿no? Y son anómalas, son no detectadas por el sistema inmunológico, tanto celular como inmunoral y humoral. Por lo tanto, son capaces de crecer a una velocidad mucho mayor que la célula normal y son capaces de destruir, ¿no?, a los tejidos vecinos, destruir a las células circundantes. Es muy importante, jóvenes, saber que este es todo un proceso biológico que se desarrolla en el cuerpo de una persona y que nace en una célula que por A o B sufrió una mutación. Conocemos muy bien que toda célula tiene pues mecanismos de reparación, ¿no? Tiene mecanismos de detección de alteraciones del ADN, ¿no? La P53, por ejemplo, que hoy en día se conoce como, ¿no es cierto?, la molécula guardián genético, que está vigilando la calidad del ADN, ¿no? Conocemos también algunas proteínas que se denominan factores de crecimiento tumoral, que son las que están regulando un poco la velocidad de crecimiento celular para que no ocurran alteraciones genéticas, ¿no?, en lo que es la división del ADN. Entonces, cada factor de riesgo que siempre vamos a enumerar en las clases con respecto a cáncer de mama y otros cánceres, vamos a hablar de factores de riesgo. Esos factores son los que en definitiva bloquearían estas proteínas que son tan importantes en el control del ADN o en el control del crecimiento celular. Entonces, por ahí la importancia
de conocer los factores de riesgo que ahora los hemos estudiado tantos años y que a la larga los encontramos en los pacientes con cáncer, pacientes que han estado bajo el riesgo de esos factores, ¿no?, que generan cáncer. Por lo tanto, hay una relación entre los factores de riesgo y ciertos tipos de tumores. El cáncer en este momento, vigilado por una institución internacional que se llama Globocan, que pertenece a la Unión Internacional de Cáncer a nivel mundial. Nosotros no tenemos un registro nacional de cáncer, lamentable eso, que a estas alturas no tengamos un registro. Solo tenemos algunos registros hospitalarios, los que hacemos cáncer, que comunicamos a la oficina del Ministerio de Salud nuestros resultados, nuestros pacientes, y a pesar de ello no tenemos una cifra global, ¿no?, que concierne a todos los pacientes de nuestra región y así de las diferentes regiones. Por lo tanto, tenemos una mirada del cáncer a nivel internacional que hace esta oficina, donde evidentemente observa pues que el cáncer de la próstata, el cáncer de la mama, el cáncer de estómago, el cáncer de colon y el cáncer de cuello uterino son los 5 cánceres más frecuentes que tenemos en este momento en nuestro país. Por otro lado, se determinan cifras estadísticas reales, ¿no?, que en el Perú el cáncer es la primera causa de muerte, ¿no? Y esto se debe al cáncer gástrico. El cáncer gástrico ha alcanzado cifras muy altas de mortalidad. No suele ser así, no suele ser así. Generalmente es un tercio, es la mitad, pero en este caso el cáncer gástrico prácticamente más de la mitad de los pacientes, casi la totalidad de pacientes fallecen porque son pacientes portadores de un tipo de cáncer agresivo, 2, o porque realmente vienen a la consulta en estadios muy avanzados. Esa es la realidad, eso es lo que se refleja a nivel internacional de la situación de nuestro país. Por lo tanto, esto ha determinado que se otorguen medidas de emergencia, sobre todo en cáncer de mama y cáncer de cuello uterino en las mujeres, cáncer de estómago, cáncer de colon y cáncer de próstata en los varones, porque en realidad se tiene que tomar una política estatal para que de esa manera podamos disminuir la incidencia de estos cánceres. Entonces, se habla de la red oncológica integral a nivel nacional, donde comenzamos en el nivel 1 haciendo prevención primaria y prevención secundaria. Todo paciente que llega ahí sano debería hacerse su tamizaje. Es por eso importante que ustedes conozcan las pruebas que se hacen en tamizaje. Ese paquete que el Estado da gratuito a todas las personas que están en riesgo. Es un paquete que dependiendo del sexo y de la edad se puede aplicar. Lo da el Estado, es gratuito. Lo que tenemos que hacerlo es aplicarlo nada más. Aplicarlo según la edad y según el sexo, ¿no? Pues es importante el curso dentro de la carrera de formación de médicos, porque somos nosotros los que algún día vamos a estar en el nivel 1 y dentro de la atención que nosotros hacemos a nuestros enfermos, no debemos olvidarnos de indicar los paquetes preventivos, que son los tamizajes, chequeos, ¿no?, que podemos hacer en nuestros pacientes sanos. En ese sentido, todo paciente enfermo debe irse tamizado. 2, convocar en la población en general, dar charlas, dar algunas actividades que puedan concientizar a la población sana sobre el cáncer de mama, cáncer de cuello uterino, sobre el cáncer gástrico, cáncer de colon y cáncer de estómago, para que asistan al centro de salud y poder hacerle la prueba del tamizaje. Es importante que el curso pretenda en ustedes dar estos datos de alarma estadísticos, ¿no? Y por otro lado, tengan el conocimiento teórico de la biología de los cánceres más frecuentes de los cuales vamos a tratar en este curso durante estas
3 semanas que nos vamos a ver, ya sea por Zoom o ya sea a través de las prácticas que asistimos a nuestros hospitales. Ese es el interés, esa es la idea del curso, que ustedes puedan tener esos datos de sospecha como para estar detrás de los pacientes enfermos y detrás de los pacientes sanos, de acuerdo a su edad, de acuerdo a su sexo. Es importante. ¿Cómo yo voy a organizar unas charlas? ¿De qué voy a tratar? ¿De qué voy a hablar en esas charlas? Es importante el conocimiento teórico. Vamos a hablar de las estadísticas, ¿no? Vamos a escucharlos a los docentes en sus clases respectivas que van a hablar de datos estadísticos. Vamos a encontrar también, vamos a hablar de factores de riesgo en forma general, por ejemplo, el alcohol y el tabaco son muy conocidos a nivel internacional y a nivel nacional como factores de riesgo. No solamente para cáncer de pulmón. Fíjense ustedes, está relacionado también con el cáncer de la boca, el cáncer del esófago, el cáncer del hígado, ¿no? Y qué no decir el cáncer de colon, cáncer de próstata, cáncer de riñón, es decir, cantidad de pacientes relacionados con cáncer al alcohol y al tabaco. Sin embargo, estos factores que están vinculados a esta patología, ¿no es cierto? Y conocemos que están vinculados a estas patologías, pues nosotros lo pasamos por alto, ¿no? No nos importa exponernos a este tipo de factores de riesgo, ¿no? Porque constantemente lo hacemos y por lo tanto tenemos que dar el ejemplo de evitar este tipo de exposiciones largas sobre el tema de tabaco y alcohol, ¿no? Debemos ser un ejemplo de nuestros pacientes sobre este tema del tabaco y alcohol. Por otro lado, la obesidad, ¿no? La obesidad, el sedentarismo, el sobrepeso, son 3 nombres que realmente nos llevan al cáncer de mama, al cáncer del endometrio, al cáncer de colon, al cáncer de próstata, al cáncer de ovario. Todas estas patologías están relacionadas con la obesidad, ¿no? Es evidente que la obesidad, la grasa, que es parte de la molécula del colesterol, el hígado lo transforma en una sustancia que genera aceleramiento celular, el crecimiento celular, y con ello la alteración genética, ¿no? Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con la obesidad y ahí nomás de la mano con las dietas grasas, ricas en grasas, que también tienen molécula de colesterol como base para generar cáncer a nivel de todo nuestro cuerpo, sobre todo los 5 cánceres más frecuentes que acabo de nombrar. Por otro lado, los vegetales, las cáscaras, ¿no? Que generalmente no es pobre la ingesta en fibra que tiene nuestra alimentación. Cuando preguntamos si nuestra dieta es balanceada, ocurre que está más balanceada hacia los hidratos de carbono, ¿no? O hacia las proteínas, con poca, ¿no? Verdura, poca fruta y con eso una disminución de la fibra dietética y también con eso una disminución de las vitaminas. Recuerden que las vitaminas están en las verduras, están en todas las hortalizas, están en todas las frutas. Por lo tanto, no tenemos que incluir en nuestra dieta las verduras y las frutas. Recordemos que las vitaminas son antioxidantes, potentes antioxidantes, muy importantes para que el radical del antioxidante se adhiera al radical tóxico, carcinogénico o factor de riesgo para bloquear su acción. Ahí la importancia de las vitaminas que tienen acción antioxidante. Los mejores antioxidantes están en las verduras, no en las farmacias, están en las verduras y en las frutas. Si nosotros tuviéramos conciencia de que realmente tenemos que alimentarnos bien, tendríamos en consideración este tipo de dietas. Entonces, cada vez que hablamos de dieta saludable en nuestras charlas educativas, tenemos que hablar de reducir, no elimina, reduce el consumo de grasa. Suena mejor para la gente que asiste a la charla. Reduce, porque si uno dice
no comas grasa, pues lo hacen peor. Entonces, hay que usar palabras como reducir, ¿no? O incrementar, por ejemplo, fibra, verduras, frutas, todo lo que tenga fibra, ¿no? O consumir de repente 5 porciones en la dieta diaria, ¿no? De vegetales. Estamos agregando ya una cantidad a la dieta, ¿no? 5 frutas a la semana. Es importante también considerar ese tipo de alimentos. Evitar la obesidad, ¿no? Y con ello evitar el sedentarismo, evitar el sobrepeso. Entonces, todas son importantes para reducir, ¿no es cierto?, el cáncer de mama, cáncer de colon o de próstata en el varón. Disminuir el consumo de bebidas alcohólicas, ¿no? Es importante eso, disminuir, ¿no? Minimizar el consumo de alimentos salados. La sal y los productos ahumados generan cáncer gástrico. Por lo tanto, hay que poquita sal, menos dosis, ¿no?, de sal, de repente usar el limón o de repente usar la parte de los ají para poder alimentarse mejor que el exceso de consumo de sal. En las mujeres, ¿no? Por ejemplo, en lo que es el cáncer de mama, tenemos en primer lugar el sobrepeso, ¿no? Es decir, no estamos hablando de la obesidad, estamos hablando del sobrepeso, ¿no? El sedentarismo son cosas importantes para el cáncer de mama. El consumo de carnes rojas e embutidos, ¿no?, que están asociados a la génesis de cáncer, sobre todo cáncer de colon, ¿no? El fumar, que es el tabaco, el alcohol, son toda la asociación tabaco y ron que se usa mucho en los fines de semana, en las discotecas o en las fiestas, ¿no? Y hay muchos que ya prácticamente son bebedores crónicos de estas bebidas, ¿no? Lo que a la larga al final desarrolla algún tipo de cáncer de nuestro cuerpo, ¿no? También es importante considerar la herencia, ¿no?, de madre o papá o tía que han tenido cáncer, muy probablemente, sobre todo en mama, ovarios, colon, endometrio, próstata, que se hereda, ¿no? Que se hereda. El varón también, la obesidad, el sedentarismo, el sobrepeso, el fumar, el alcohol, el consumo de carnes rojas, embutidos, familiares que tienen cáncer de vejiga, cáncer de riñón, cáncer de próstata, ¿no?, antecedentes de hipertensión, de diabetes que se aúna al cáncer. Todos ellos son considerados factores de riesgo de cáncer para el varón, ¿no? Como le dije, todos ellos van a alterar la P53 o van a alterar los factores de crecimiento celular. Por lo tanto, de esa manera controlan a la célula, la alteran para generar divisiones celulares de células anómalas, ¿no? Entonces, cuando uno habla de dieta saludable, también usando verbos que realmente no sean muy agresivos para ellos, en pérdida en peso también hay que hablar de eso, ¿no? Ocasionalmente hay que limitar con moderación, usar estas tres cosas para poder hablar de las carnes rojas, carnes procesadas, ¿no?, que son las carnes ahumadas, alimentos que tienen muchas calorías, y ahí está el azúcar, los productos dulces, muy dulces, alimentos que tienen exceso de sal, ¿no? Somos muy fanáticos también de la sal, la canchita, la papita salada, el pescado salado, el azúcar también en exceso, la grasa en exceso, ¿no? También nos puede generar pues algún tipo de cáncer. También es importante agregar, ¿no?, verduras a diario, habitualmente, frutas a diario, habitualmente, cereales, legumbres. Todos ellos son frutos con cáscara que nos deja fibra. Y la fibra es muy importante para mover el colon y así evitar el cáncer de colon. Los lácteos no fermentados, los frutos secos, todos ellos van a favorecer, ¿no es cierto?, a que no tengamos cáncer, sobre todo de colon o de recto, ¿no?, y de estómago. Frutos secos, aceite de oliva, pescado, huevos, carne blanca, todos ellos van a favorecer, ¿no es cierto?, al control del cáncer. Entonces es importante considerar que hay que intervenir como médicos en el tipo de alimentación, una dieta saludable. Dos, hay que intervenir también en el peso, tener un peso saludable, y eso implica
ya controlar el sobrepeso y mucho más controlar la obesidad, ¿no? También intervenir en el acto de fumar y alcohol, ¿no? Fíjense ustedes, todavía se sigue ejerciendo esta actividad en las discotecas, en las polladas, parrilladas y en las fiestas, ¿no? Donde todavía se mantiene esta unión de tabaco y ron. Entonces, considerando que el tabaco, pues la combustión del cigarrillo elimina un montón de toxinas, unas de ellas son cancerígenas, el alcohol pasa igual, dependiendo también del grado de alcohol que vamos a tomar, no es lo mismo una cerveza que un whisky, ¿no? Entonces la concentración del alcohol es importante a considerar como factor de riesgo, ¿no? Y ahí tenemos un porcentaje de alcohol que tienen ciertas bebidas, ¿no? De una cerveza hasta un trago largo, ¿no? ¿No? En ese caso también considerar también algunas bebidas como el vino también, ¿no? Que tiene un octanaje entre 9 a 12% de alcohol. Bien, también es importante hablar de las actividades físicas al aire libre, ¿no? Es decir, caminar, por ejemplo, si tienes una mascota, llévala a pasear. Yo creo que 30 minutos que camines es suficiente al día, ¿no? Usar la bicicleta para salir, ¿no? Pedalear, es un buen ejercicio que podemos hacer nosotros como actividad física, ¿no? Y si hay motivo para bailar, pues una buena actividad, ¿no? Es importantísimo el ejercicio que podemos hacer al bailar. Entonces la actividad física a cualquier edad es muy buena, desde niños, adolescentes, jóvenes, adultos mayores. Mantener un peso saludable, ¿no? Es decir, ser delgado, evitar el sedentarismo, ¿no? Es muy importante porque reduce en realidad el cáncer colorectal y la mama. Se ve con mucha frecuencia en nuestro hospital la vinculación del sedentarismo y la obesidad o el sobrepeso con estos dos tipos de cáncer, ¿no? Justamente cuando uno recoge los datos en la historia, observa que realmente hay un sobrepeso, hay una obesidad en estos dos tipos de cáncer, ¿no? Por otro lado, siempre a animarlos a que hagan una caminata, en realidad unos 30 minutos al día, o podría ser una hora dejando un día, ¿no? Eso ya uno lo maneja de acuerdo a según criterios, ¿no? Entonces es importante la actividad física, la alimentación saludable para cuidar de nuestra vida sana, ¿no? Entonces ahí tenemos algunos spots publicitarios que lanzó, un ejemplo que lanzó hace unos años atrás el INEM y que lo distribuyó a nivel nacional, ¿no? Lo que se llama dieta y cáncer. Bien, factores que realmente conocemos que generan cáncer, bueno, ya sabemos que es el sol, ¿no? El sol es importante porque a través del sol podemos, digamos, tener la vitamina D. Conocemos que la vitamina D es importante para la absorción del calcio y la fijación del calcio en los huesos. Es importantísimo la acción del sol en este caso de la vitamina D, ¿no? Por otro lado, las radiaciones UV o UA o VA, UVB o UVA, ¿no? La UVB relacionada con el cáncer y la UVA relacionada con el envejecimiento del prematuro de la piel, ¿no? Es decir, la UVA es una radiación más superficial, por lo tanto ataca la piel, generando a veces destrucción del colágeno, ¿no? Destrucción de las fibras elásticas y con ello pues aumenta el riesgo del envejecimiento. Y la UVB, pues que es más profunda, genera alteración ya de la base, ¿no? del epitelio, y las células que están por encima de la membrana basal pueden sufrir alteraciones. Entonces el sol se convierte en un enemigo también porque emite radiaciones ultravioleta y evidentemente acá en el norte estamos prácticamente en crisis porque en realidad nuestra exposición anda entre 10, 11 o 12. Es decir, necesitamos sí o sí una protección alta de la piel. Necesitamos desde que nos levantamos, desde que ya empezamos a salir de la casa,
tenemos que tener una protección alta en vista que la presencia del sol en nuestra región y de las radiaciones ultravioletas es presente, ¿no? Entonces tenemos que tratar de minimizar con la protección, proteger a la piel, ¿no? Recuerden que la piel tiene memoria, es decir, a veces los jóvenes creen que no es así, por lo tanto se exponen, van a la playa, ¿no? Se exponen en horarios a veces prohibidos, ¿no? Donde hay mayor exceso de... Claro, evidentemente el asunto es que la piel sufre una alteración, pero sus resultados se van a ver después de unos años, no va a ser siempre ahí, ¿no? Entonces, por tanto, el tema de la exposición solar y el cáncer de la piel es muy importante protegerlo, ¿no? Los jóvenes o adolescentes que tratan de cuidarse, pues buscarán protectores solares de acuerdo a su color de piel. Si son trigueños, podría ser nada más que un protector de piel más 30, es suficiente, ¿no? Pero si tenemos que el paciente tiene una piel blanca, pues necesitamos un protector mucho más intenso como es aquel factor de 50, ¿no? Entonces es importante, jóvenes, que sabemos que nos exponemos a un factor de riesgo, pero hay que evitarlo. ¿Cómo lo evitamos? Protegiéndonos con protectores solares, dos, una sombrilla, dos, un sombrero de ala ancha, ¿no? Y de esa manera estamos evitando que el sol llegue a nuestra cara o nuestro cuero cabelludo. Entonces confirmamos que la radiación es fuerte en Lambayeque, ¿no? Podemos considerar muy alta, pero en eso está, en esa discusión todavía se encuentra, ¿no? Entonces es importante, jóvenes, saber que si nosotros participamos en la prevención y el control del cáncer, pues vamos a reducir esa brecha, esa incidencia de cáncer en el Perú, ¿no? Evidentemente, ¿cómo hacemos para convencer al varón que realmente tiene que hacerse un PSA para analizar la próstata, ¿no? Entonces es un tema muy importante. Un ratito, jóvenes. Tengo una llamada. ¿Aló? ¿Cómo está?
Entonces, en el tema de la prevención, joven, ¿me escuchan? Hola. Hola, ¿me escucha? Sí, doctor. Ah, disculpe, pensé que tenía el micrófono apagado. Bien. El tema de la prevención joven es muy importante. Es muy importante, como siempre les digo a ustedes, medicina nos enseña que tenemos que aplicar prevención primaria, prevención secundaria, prevención terciaria, ¿no? Y prevención cuaternaria, que es la reimplantación del enfermo hacia su parte laboral, ¿no? Eh, recordemos que sí hemos teorizado eso de medicina primaria y secundaria. Por lo tanto, en el tema de prevención, tenemos que aplicar, ¿no? Medidas en prevención primaria, ¿no? Entonces tenemos que informar, tenemos que más que informar, concientizar a la población. Hay que concientizar, ¿no? ¿Con qué? Con conocimientos bien establecidos sobre la biología del cáncer, sobre las estadísticas del cáncer, tanto de incidencia de enfermedad y mortalidad, la vivencia del paciente que está en los hospitales. Es muy penoso. No sé si alguien de ustedes tiene un familiar que ha padecido esta enfermedad, que realmente pues, detiene, pone pausa en esa vida de esa persona. Todos sus planes, sus metas se detienen frente a ese diagnóstico. Todos los daños y prejuicios que puede generar los tratamientos en el paciente, ¿no? Como es caída de cabello, amputaciones, vómitos, diarreas y todas esas cosas que genera esta enfermedad, los tratamientos, amputaciones, todo eso es muy importante que ustedes en sus charlas lo magnifiquen, no en el término de decir cosas que son irreales, sino que esa es la realidad. Por lo tanto, si nosotros como personas de salud y expertices, porque somos médicos, mucho mayor conocimiento tenemos que nuestras licenciadas, que nuestras obstetras, que nuestras técnicas o que nuestro personal de salud. Somos nosotros los que más tenemos conocimiento sobre estas medidas. Por lo tanto, de esta manera podemos manejar con evidencia científica el tema de la concientización de esta enfermedad. La prevención, la detección temprana de la enfermedad es lo que hace a la curabilidad del cáncer. Está claro, la prevención y el diagnóstico temprano hace a la curabilidad de este mal. Ustedes escuchen que el cáncer se cura, más del 70% hoy en día, pero estamos hablando del cáncer temprano, de aquel que se detectó oportunamente. Los diagnósticos tardíos, hablamos del nivel de estadios 3 y 4, prácticamente tienen un pronóstico bastante reservado. Los tratamientos también tienen resultados reservados en ellos. Entonces, por lo tanto, jóvenes, todo lo que es prevención primaria y secundaria, que es la detección temprana, tenemos que aplicarlo en nuestro centro de salud, donde vamos a ir a ejercer la medicina. Claro, es cierto, la universidad nos prepara para la atención de los pacientes enfermos, pero también nos prepara con este curso en la parte preventiva. Es decir, cómo llegamos a la población sana para que acuda al centro de salud a chequearse. Eso, cuando él llega a chequearse, ustedes apliquen los tamizajes. Pues es importante, jóvenes, que en las clases que tengan les van a hablar de tamizaje.
Es decir, todo ese paquetito de exámenes, tanto imágenes, tanto análisis, tanto examen, son importantes para aplicarlo de acuerdo a la edad, de acuerdo al sexo. Vamos a hablar ahora qué tratamientos tenemos para el cáncer. ¿Qué es lo que realmente se está haciendo ahora para el cáncer? La cirugía, la radioterapia y la quimioterapia. Tres subespecialidades, ¿sí? Se han creado subespecialidades para el manejo del cáncer. Es decir, oncólogos que van a manejar la parte clínica, cirujanos que van a dedicarse a la parte quirúrgica del cáncer, ginecólogos que se van a dedicar a la parte quirúrgica de los cánceres de las mujeres, ¿no? Los radioterapeutas que van a encargarse de la forma de tratamiento mediante radiaciones. Entonces, la cirugía oncológica hoy en día ha evolucionado enormemente dado a los conocimientos biológicos que se tiene sobre esta enfermedad, ¿no? Son muy importantes que poco a poco hemos aprendido. El cirujano oncólogo también ha aprendido que su participación va a depender del momento en que se presenta la enfermedad. Recuerden que la primera escuela que se creó en el país ha sido la cirugía oncológica, porque en esos tiempos se consideraba que la cirugía era el tratamiento más radical del cáncer. Poco a poco aparece la oncología médica y poco a poco aparece la radioterapia, porque su participación de esas dos disciplinas hace mejor la evolución y el tratamiento de la enfermedad. E incluso podría ser que el cáncer solo se maneje con quimioterapia. Podría ser que el cáncer solo se maneje con radioterapia. Podría incluso iniciarse primero la quimioterapia y después la cirugía. O podría usarse simultáneamente la radioterapia con la quimioterapia o la cirugía con la quimioterapia. Todo ese enfoque multidisciplinario, hoy en día se forman los comités en las unidades de oncología para tratar estos temas. Son muy importantes porque solo así se define el mejor tratamiento personalizado para el paciente. En cáncer es importante este tipo de reuniones donde el cirujano, donde el oncólogo, donde el radioterapeuta, donde el patólogo, el radiólogo, ¿no? Se juntan para tratar y ver cada problema de cada paciente para ofrecerle también un tratamiento diferenciado y personalizado. Ese dato es nuevo, ese dato es importante a considerar en los servicios que hacemos quimioterapia, ¿ok? Que hacemos oncología, perdón. El cirujano oncólogo se le ha exigido mucho más que el tratamiento. Ahora está dentro de la prevención del cáncer. Recuerden Angeline, la actriz, hizo una amputación de su mama de forma preventiva. Le pidió a los cirujanos oncólogos la mastectomía porque ella era portadora de una mutación genética que se llama BRCA1, BRCA2, que heredaba de su madre. Por lo tanto, su futuro de ella era peor porque en cualquier momento podría desarrollar un cáncer de mama y entonces ella misma decidió la mastectomía profiláctica preventiva de cáncer. El cirujano ahora interviene en la prevención. No solamente en ese caso extrae un pólipo, por ejemplo, en el colon, porque sabe que ese pólipo va a transformarse en cáncer. Más del 95% de los pólipos de colon se convierten en cáncer. Y eso es un dato muy importante
y el cirujano extrae el pólipo. El cirujano ginecólogo extrae el NIC, NIC1, NIC2, NIC3, para prevenir el cáncer de cuello uterino. Estamos hablando entonces de la cirugía, cómo interviene en la prevención. ¿Cómo interviene en el diagnóstico? Pues ellos son, en este momento, los encargados de hacer las biopsias, ¿no? Ellos son los que nos hacen las biopsias por aspiración, nos hacen las biopsias con aguja gruesa, nos hacen las biopsias incisionales y las biopsias excisionales para confirmar diagnóstico. Es muy importante la patología, la anatomopatología, la intervención del patólogo. Todas las unidades oncológicas necesitan de un equipo de patólogos perfeccionados, expertices en el diagnóstico anatomopatológico, porque son pieza fundamental para el diagnóstico y el tratamiento del cáncer. Sin ellos, imposible. Sus errores podrían llevarnos a terribles problemas, ¿no? Médicos, de diagnóstico y puede ser de tratamiento también. Por lo tanto, necesitamos de un servicio de patología adiestrados, ¿no? Especializados en esas áreas de cáncer. Entonces ellos hacen biopsias por aspiración con una aguja fina, una aguja número 18, una aguja número 20, una aguja número 21. Podemos extraer material de un tumor. Muy bueno, por ejemplo, en el caso de tumores de tiroides, hacer una biopsia por aspiración es lo máximo que podemos hacer con una aguja y una jeringa, ¿no? Por supuesto, con esta biopsia solamente extraemos células, no extraemos tejido, que es importante el tejido para hacer inmunohistoquímica. Quiere decir que una biopsia por aspiración no le podemos hacer la inmunohistoquímica, que es el otro proceso que se le hace a la lámina de biopsia. Por lo tanto, es importante saber en qué momento necesitamos una biopsia con aguja gruesa o una biopsia con aguja fina. Las biopsias con aguja gruesa, que se usan comúnmente ahora en mama y en otro tipo de tumores, la idea es pretender sacar tejido. Tejido, no células, tejido. ¿Para qué? Para los estudios de inmunohistoquímica. Necesitamos ahora en mama, por ejemplo, determinar los marcadores tumorales que están en la carne. Ahí tenemos marcadores tumorales en la carne y tenemos marcadores tumorales en la sangre. Por ejemplo, el PSA se encuentra en la sangre, ¿no? Hablamos acá de marcadores en la carne, ¿no? Como son los factores hormonales, ¿no? Los receptores hormonales, tanto estrogénicos y progestágenos. Es importante detectarlo en el cáncer de mama. También es importante detectar el ER2, porque si no existiera ninguno de ellos, ¿no es cierto? El paciente lo clasificamos en triple negativo. Es importante la inmunohistoquímica para completar el diagnóstico histológico en los pacientes y también completar nuestra clasificación de perfil hormonal. Por otro lado, las biopsias también son incisionales, es decir, de un tumor mayor de 3 centímetros podemos sacar una cuña, ¿no? Importante la orden del cirujano en determinar en qué momentos hacer una biopsia incisional. También las biopsias excisionales, es decir, sacar todo el tumor, ¿no? Si el tumor mide menos de 3 centímetros, es mejor extraerlo. Pasa con los ganglios linfáticos, que sabemos que a partir de 2 centímetros es sospechoso de linfomas. Entonces la idea es extraer todo el ganglio, todo el ganglio. Entonces son tipos de biopsias que hace el cirujano, ¿no? Y que realmente el cirujano participa pues en el diagnóstico, ¿no? Evaluación de la extensión de la enfermedad. Ellos hacen lo que se llama el estadio, ¿no? ¿Qué estadio tiene el paciente, ¿no? ¿En qué momento está de su evolución? De esa manera tenemos, según el T, el tamaño del tumor, según el N, la extensión de los ganglios linfáticos y según el M, la metástasis a distancia. Pues es importante la intervención del cirujano en el momento de la operación, de la extracción radical del cáncer, que nos informe cómo están las cadenas ganglionares y si están comprometidas, extraerlas, ¿no? Importante también la aparición de las imágenes
para ver las metástasis. Entonces, en lo que es estadio, importante la participación del cirujano en el estadio de la enfermedad, ¿no? De esa manera podemos hablar de estadio 0, estadio 1, estadio 2, estadio 3 y estadio 4, ¿no? Es importante para lo que es el diagnóstico, para lo que es hablar de pronóstico y hablar de tratamiento. Y bueno, su acción importante del cirujano oncólogo es en el tratamiento curativo o paliativo, ¿no? Curativo es cuando entra en su momento oportuno. Eso hay que determinarlo de acuerdo al estadiaje del cáncer, ¿no? Él puede ser el primero que interviene el paciente, o puede ser el segundo, o puede ser el tercero, ¿no? Él tiene su momento donde entrar. La alteración de esta secuencia puede tener problemas con los pacientes. Por eso es importante las reuniones multidisciplinarias para ver en realidad quién es el médico que va a entrar primero, según el estadiaje y según la enfermedad y según la edad del paciente, ¿no? Entonces, él participa en la cirugía curativa, como también participa en la cirugía paliativa en caso de un estadio 4 donde realmente el proceso ya es irreversible, ¿no? No hay un retroceso en el estadio 4, el paciente va hacia la muerte, por eso los estadios son muy importantes para definir el pronóstico. Hasta un estadio 3 podemos rescatar al paciente, pero en un estadio 4 es imposible. Podemos ofrecer un tratamiento paliativo, nada más de sobrevida, de calidad de vida, pero no podemos hablar de curabilidad. El cirujano participa también ahí, ¿no? Haciendo algunas derivaciones. Por ejemplo, una derivación biliar en un paciente con cáncer de páncreas ictérico, ¿no? Donde la ictericia puede terminar con el paciente, haciendo una derivación hacia adentro o hacia afuera del cuerpo. Una derivación del estómago en caso de que haya una obstrucción en el píloro, por ejemplo, ¿no? Pues todas esas cosas son importantes al momento de definir el estadio, cuál va a ser su participación del cirujano, ya sea hay una posibilidad de cirugía curativa o hay una posibilidad de algo paliativo que le brinde una mejor calidad de vida al paciente. También se le pide al cirujano atender algunas secuelas, algunas complicaciones que ocurren, ¿no es cierto?, en el tratamiento quirúrgico, en el tratamiento con radioterapia. Hay secuelas postoperatorias, evidentemente tiene que manejarlas para siempre con la idea de la mejor calidad de vida que le podemos dar al paciente. Es importante, jóvenes, conocer de esta especialidad muy bonita que prácticamente aporta al manejo, al tratamiento integral del paciente con cáncer, porque ha ampliado sus horizontes. La residencia de 3 o de 4 o de 5 años en algunos hospitales, pues hace una formación de un médico en todas estas disciplinas, en todas las disciplinas, ¿no? Es importante alguna motivación que ustedes tengan para hacer cirugía oncológica, ¿no? Cirugía que prácticamente interviene. Los cirujanos generales un poquito como que le tienen miedo, pero los cirujanos oncólogos en su residencia se preparan para luchar contra esta enfermedad, ¿no? Para erradicar el cáncer en la medida posible o para el manejo paliativo para brindar realmente algún tipo de calidad de vida, ¿no? Entonces, el cirujano oncólogo también interviene en lesiones benignas, por ejemplo, un tumor de cerebro que por su localización se comporta en maligno, ¿no? Es importante cómo interviene también ahí, ¿no? También interviene en los manejos múltiples, lo que hacemos, lo que acordamos, asociarlo a radioterapia, asociarlo con quimioterapia, simultáneo o adyuvante o neoadyuvante, ¿no? También accede a la terapia múltiple, a la terapia conservadora, por ejemplo, en mama. Primero hacemos quimioterapia, reducimos al tumor y luego él hace una tumorectomía o una cuadrantectomía. Ya no hace mastectomía radical, podría ser una tumorectomía o una cuadrantectomía. Eso es muy importante hoy en día, sobre todo a las mujeres que hoy en día las cirugías mamarias pues, se han convertido a veces en un problema emocional muy serio. Entonces, mientras podamos conservar la mama sería mejor, pero tiene que darse paso primero a la quimioterapia para reducir el tamaño tumoral y luego presentarlo al cirujano para ver qué planteamiento conservador podría llevar a cabo.
Las cirugías reconstructivas, ¿no? Por ejemplo, en mama, después de una cirugía mamaria, de una extracción, hay que tratar de reconstruir la mama, ¿no? Y ahí vienen los implantes, etcétera, etcétera, que se pueden usar en ese tipo de cirugía reconstructiva. Entonces, es muy importante entonces su intervención del cirujano, ya sea en cánceres localizados o en cánceres avanzados, donde también se puede hacer algún tipo de tumorectomía, ¿no? Es decir, algo que extrae el tumor, ¿no? A pesar que el paciente está en estadios metastásicos, sacar una metástasis en el pulmón, por ejemplo, si es única, ¿no es cierto? Es un estadio 4, es un estadio irreversible, pero la extracción de la lesión podría agregar una mayor calidad de vida, sobre todo a nivel pulmonar, que sabemos que el pulmón es vital para la respiración. Por lo tanto, también interviene en metástasis únicas, tanto pulmonares, hepáticas también cuando son únicas, cerebrales cuando son únicas, ¿no? Interviene en la exéresis de esos tumores para evitar las complicaciones que puede dejar cuando estos tumores crecen ahí, ¿no? Entonces, la cirugía en pacientes metastásicos, la cirugía en la parte de reducción de enfermedad, lo que se conoce como citorreductora, por ejemplo, en el cáncer de ovario ha generado muy buenos resultados, ¿no? Hacemos quimioterapia, primero cirugía, después quimioterapia y si todavía hay enfermedad, ofrecemos una cirugía citorreductora, de tal forma que acorralamos la enfermedad hacia su curabilidad. Es importante eso. La cirugía en urgencias, cuando hay obstrucciones, sobre todo en colon, ¿no? Importante, obstruye el colon y por lo tanto no puede el paciente eliminar sus gases y sus heces y puede generar un abdomen quirúrgico, ¿no? Y puede agravarse la vida del paciente, ¿no? Importante la acción de las cirugías en oncología, ¿no? Urgencias oncológicas. Bien, vamos a pasar al tema de la radioterapia, que también es importante. ¿Me están viendo? Hola, ¿se está visualizando? Sí, doctor. Bien, la radioterapia, el empleo de las radiaciones en el manejo del cáncer, la radioterapia, ¿no? Sabemos que las radiaciones son peligrosas para los pacientes, para las personas, porque generan cáncer. Y aquí vamos a hablar de radiaciones que son útiles para el tratamiento del cáncer, ¿no? Como son los rayos X. Los rayos X que son empleados para imágenes acá en el tratamiento son equipos que aceleran la radiación mucho más, en este caso radiaciones X, que es la que más usamos. También hay radiaciones gamma, también hay electrones, también hay protones que se usan, ¿no? Con el fin del tratamiento de radioterapia, pero lo que más se está usando en este momento son las radiaciones X, ¿no? Entonces, la radioterapia es tratar de eliminar las células cancerosas porque creemos que el ADN mutado es el que genera el crecimiento desorganizado de estas células. La radioterapia es alquilante, es decir, destruye las cadenas de ADN, por lo tanto, podría ser un buen elemento para ir contra el cáncer, ¿no? Entonces, importante el uso de la radioterapia hoy en día. Ya la radioterapia se está empleando bastante, ¿no? Es decir, ya tenemos un gran porcentaje de pacientes que están recibiendo radioterapia. Tenemos algunos centros privados a nivel de provincias que están haciendo este servicio. Todavía no lo tienen los hospitales del Estado, ni E-Salud ni MINSA. En Capital sí hay hospitales de MINSA y E-Salud que tienen radioterapia, ¿no? Entonces, próximamente estamos luchando para que existan esos equipos dentro de MINSA y dentro de salud en provincia, ¿no? Porque la radioterapia cumple un rol muy importante en el manejo, en el tratamiento del cáncer.
Sabemos que ya hay un gran porcentaje de enfermos con cáncer que se curan con radioterapia así sola, ¿no? Sí, es importante el tratamiento. Sabemos que más del 50% la radioterapia se hace con intención curativa, es decir, solita puede curar al cáncer, solita. Entonces, importante eso entonces hoy en día, porque no solamente podemos emplearla no en la mayoría de lesiones malignas, ¿no? Sino también en algunas lesiones benignas, ¿no? Eso es importante que tengamos a considerar y sobre todo que hay que considerar de que la radioterapia hoy en día está siendo bien tolerada, está siendo bien tolerada, ¿no? Importante en el control local, hace un buen control local, también reduce síntomas, por ejemplo, de dolor. Por ejemplo, una lesión metastásica en hueso es muy dolorosa. Los calmantes, incluso la morfina, solamente reduce 2 horas. La radioterapia es muy importante para mantener, para reducir la enfermedad y de esa manera calmar el dolor, ¿no? También hoy en día la asociación de radioterapia con quimioterapia mejora mucho el pronóstico de cáncer de ano, cáncer de recto, ¿no? Donde las cirugías que se hacían antes eran muy amputativas y dejaban pues un esfínter incontinente. Hoy en día ya se deja a un lado la cirugía para pasar a la asociación de radioterapia y quimioterapia, ¿no? La radioterapia antes de la cirugía o la radioterapia después de la cirugía que se llama adyuvante, ¿no? Entonces, importante su intervención de la radioterapia en lo que concierne al tratamiento con cáncer, ¿no? Ahora, la radioterapia es de manejo diario, ¿no? Se está haciendo todos los días, a la diferencia de la quimioterapia que es cada 21 días. La radioterapia es todos los días de lunes a viernes. Los pacientes descansan los fines de semana. Reinician nuevamente de lunes a viernes. Dosis de radioterapia que puede ser entre 25 y 50 sesiones, ¿no? Una dosis que es dividida en sesiones, ¿no? Es diario, ¿no? Y divide en sesiones que pueden ir entre 25 a 50 sesiones. Por supuesto, la idea es cómo evitar que el tumor, perdón, cómo se irradia el tumor y no se irradia el tejido vecino. Es un poco la idea. Para eso se hace una simulación, es decir, día previo al tratamiento, el paciente es invitado al centro para que haga una simulación, que es un procedimiento de planificación de dosis y lo hacen en base a las imágenes. Es decir, cuál es el tamaño tumoral, cuál es la extensión del tumor. Los físicos que participan ahí en los equipos de radioterapia son los que calculan la dosis en base a la extensión del tumor, en base a la edad, en base al sexo, ¿no? Basado en las imágenes, generalmente tomografías, ¿no? De esa manera ellos seleccionan el campo a irradiar, evitando los demás tejidos para evitar efectos de radioterapia en otros lugares sanos. Entonces, un poquito la simulación es la que más demora, porque realmente ahí se selecciona el campo a irradiar y cuál es la posición que el paciente va a tener durante esos días que va al centro a irradiarse, ¿no? Porque la radioterapia es rápida, es decir, es un disparo y luego puede el paciente volver a su casa. Igual que tomarse una placa de tórax, ¿no? Igual que tomarse una tomografía. Es decir, ocurre más demoramos en la posición que vamos a estar, se toma la placa, ¿no es cierto?, con un disparo y luego ya terminó todo. El paciente vuelve a su casa, ¿no? Eso es un poco el manejo con radioterapia. Muy importante en el manejo del tumor hoy en día, dado que ya hay más del 50% de pacientes con cáncer que podrían mejorar con la radioterapia, ¿no? La unidad de medida de la radioterapia es el Gray. Grays, ¿no? ¿Cuántos Grays recibe un paciente? Le decía de 25 a 50 Grays, ¿no? También es importante que conozcan ustedes que hay una radioterapia interna, es decir, que se va a colocar dentro del paciente donde está el tumor, y va a haber una radioterapia externa que se va a colocar fuera del paciente. O sea, la máquina de radioterapia está fuera del paciente y irradiamos desde una distancia externa
al paciente, ¿no? Esa es la forma más frecuente hoy en día de tratar el cáncer, con radioterapia externa. Entonces, la radioterapia interna se limita solamente a algunos tumores. Ejemplo, el cáncer de cuello uterino, ¿no? Lo que se llama radioterapia externa, ¿no? Y radioterapia interna, ¿no? O braquiterapia, que también se llama braquiterapia o radioterapia interna, ¿no? Entonces, la radioterapia externa sí se usan equipos, ¿no? Aceleradores lineales, que son los que van a utilizarse para irradiar estos tumores, ¿no? Es importante conocer que hay pues bombas de radiaciones como el cobalto, ¿no? Que tiene rayos de gamma, pero lo que más utilizamos hoy en día son los aceleradores lineales, que son en base a rayos X o electrones, ¿no? Bien, entonces la radioterapia interna es interna, es decir, está dentro del tumor. Ahí se van a insertar unos radioisótopos, ¿no? Que desde ahí van a emitir radiaciones hacia la parte total del tumor, ¿no? Se coloca en el centro del tumor y de ahí se irradia todo el tumor, ¿no? Es una forma de completar el tratamiento externo. Primero el tratamiento externo y luego el interno, ¿no? Con eso prácticamente sella el tratamiento con radioterapia. Es la forma como se trata, por ejemplo, cáncer de mama o cáncer de cuello uterino, ¿no? Con la radioterapia interna. Bien, esos son los equipos, ¿no? Que prácticamente, ¿no? Ajustan al paciente a determinadas posiciones para que de esa manera el rayo que emite el equipo no pase por órganos sanos, ¿no? No pasa solamente por órganos enfermos. ¿Ok? Bien, eso en cuanto a la radioterapia, ¿no? Ahora quisiera comentarles un poco de la quimioterapia, que también es importante, ¿no? La quimioterapia. Y con eso podemos terminar la clase de hoy, ¿no? ¿Qué es la quimioterapia? ¿Qué es el concepto de quimioterapia, mal llamado quimioterapia, ¿no? Porque en realidad son sustancias, son antibióticos, ¿no? Son moléculas que tienen propiedades importantes que son destruir las células, ¿no? Entonces, es importante conocer la quimioterapia, que tiene esa finalidad, destruir células cancerosas, y en su afán de destruir las células cancerosas también destruye algunas células sanas. Es por ello que hay algunos efectos colaterales que a veces son muy serios en el paciente, porque también no se escapan en ese accionar sistémico, no se escapan las células sanas. Entonces, es uno de los métodos muy importantes hoy en día, la quimioterapia, que está evolucionando, por supuesto. Estamos hablando aquí de la quimioterapia clásica, que va hacia la célula, ¿no? Destruye hacia la célula. Hoy en día ya aparece la quimioterapia biológica, ¿no? Que es la que va dirigido a la molécula ya de la célula, no al núcleo, sino a una molécula que se ha investigado que la célula cancerosa lo tiene, ¿no? Entonces, por eso es importante la inmunohistoquímica, porque tipifica qué sustancia, qué molécula puede tener esa célula alterada para poder aplicarle el medicamento, ¿no? Entonces, la quimioterapia se llama biológica, quimioterapia dirigida, como quieran llamarlo ustedes, pero su accionar es de frente a la célula que tiene la proteína mutada, ¿no? Que es la que está ocasionando el cáncer. De esa manera, la población sana no se altera, ¿no? O sea, es una quimioterapia más dirigida, pues es un nombre dirigida, ¿no? Biológica. Y luego hoy tenemos ya la inmunoterapia, ¿no? Que es ya no atacar la célula, ya no es de atacar la molécula que tiene la célula, sino vamos a mejorar el estado inmunológico del paciente, vamos a identificar el antígeno de la célula y vamos a modificar el anticuerpo para luchar contra ese antígeno que tiene la célula. Entonces, hay diferencias en cuanto a la acción, ¿no? La primera que acciona frente al núcleo, la segunda que actúa sobre moléculas que tiene el citoplasma o que tiene la membrana celular, y tres, la que actúa sobre la inmunidad, transformando la inmunidad, mejorando la inmunidad
para que luche contra la célula cancerosa. Entonces, esa es la evolución. Actualmente estamos usando ya la biológica con mucha más intensidad y la inmunológica también, ¿no? Pocos cánceres aún siguen todavía con la parte de quimioterapia sistémica antigua, ¿no? Entonces, son medicamentos que se aplican en la vena. Es sistémico porque se aplica en la vena, ¿no? Puede usar cualquier vena del pliegue del codo, puede usarse de la muñeca. Es importante que el medicamento sea disuelto en cloro de sodio, en dextrosa, para de esa manera ingresar al cuerpo, circular por el cuerpo, ¿no es cierto?, eliminando las células a la cual ha sido dirigida. Es en ese sentido la quimioterapia es sistémica, ¿no? Se diferencia de los demás tratamientos de la radioterapia y de la cirugía porque esos son de control local. En cambio acá estamos hablando de control local y control sistémico. Es decir, si yo lo coloco en la vena o en la arteria, va a circular por toda nuestro cuerpo. Entonces, un poco los beneficios de la quimioterapia sistémica y también de la terapia hormonal. Es decir, hay hormonas que uno aplica y que son anticancerosas, ¿no? Entonces es importante el conocimiento de la quimioterapia sistémica, ¿no? Ver cómo realmente ha evolucionado. También es importante saber que hay una quimioterapia de inducción o neoadyuvante, ambas van delante de la cirugía, ¿no? Pues el término neo quiere decir antes de la cirugía, porque la cirugía siempre ha sido el tratamiento estándar, ¿no? Es decir, una mastectomía por el cáncer de mama, pero hoy en día ya mejor hacemos una quimioterapia neoadyuvante para reducir el tamaño del tumor, presentarle nuevamente al cirujano y él puede hacer una mastectomía conservadora. Esa es la idea de la neoadyuvancia, ¿no? Y también de la adyuvancia, que es controlar al paciente que realmente necesita un tratamiento, ¿no? Para mejorar la parte quirúrgica. ¿Qué más le puedo hacer al paciente? Entonces puede ofrecerle una quimioterapia adyuvante, ¿no? Que selle o que cumpla el 100% de los tratamientos, ¿no? Hay también quimioterapia adyuvante, como le dije, que va después de la cirugía o después de la radioterapia, con el fin de poder completar un poco el porcentaje de curabilidad. Si bien la cirugía podría llegar a un 70%, la quimioterapia trata de llegar al 100% de lo que es el tratamiento, de esa manera mejorar los resultados de la curabilidad del paciente. También pacientes que están en estadio 4, sobre todo manejo de dolor, ¿no? Y con ello mejorar la calidad de vida, el tratamiento paliativo, ¿no? Ese es para pacientes que ya no tienen curabilidad en caso de estadio 4, ¿no? Puede ser también la quimioterapia local, ¿no? Cuando, por ejemplo, usamos la cirugía, usamos la extirpación del tumor de hígado, ¿no? Puede ser sistémica cuando la quimioterapia, inmunoterapia se aplica en la vena, ¿no? Sistémica. Bien, eso es un poco el tema de lo que es quimioterapia, amigos, conocer sobre todo las bondades de estos medicamentos que van a destruir el núcleo de la célula, luego conocer las bondades de los medicamentos biológicos que hacen a la quimioterapia dirigida porque van solamente a atacar la célula que tiene la molécula alterada, ¿no? Después se llama dirigida. Y bueno, hablar también de la quimioterapia inmunológica, que es importante hoy en día para los nuevos tratamientos, los nuevos avances de la inmunohistoquímica que demuestran, ¿no es cierto?, moléculas como el PD-1 para de esa manera localizar mejor el diagnóstico y mejor el tratamiento de estas enfermedades. Eso es en cuanto a lo que quería hablarles, porque no les voy a hablar más de lo que es ya agentes, ¿no? Porque no es el curso, no pretende el curso de enseñarles más de quimioterapia, pero es importante que conozcan que hay 3 formas de tratamiento del cáncer, ¿no? Que es la cirugía oncológica, la radioterapia y la quimioterapia. Y la quimioterapia no es radiaciones, mucho confunde la gente, ¿no? Del manejo con radioterapia y quimioterapia. La radioterapia se usa radiaciones ionizantes, la quimioterapia se usa sustancias que colocadas dentro de la vena podrían llegar a la célula y aniquilarla, ¿no? Esa es un poco la idea de la quimioterapia sistémica. Muy bien, si hubiera alguna pregunta, estamos para poder responderles, ¿no? Estamos ahí, presentes.
Hola, ¿hay alguna pregunta? No, doctor, muchas gracias. Bien, no hay preguntas, nos despedimos hasta la próxima clase que vamos a tener con cáncer de colon y cáncer de estómago. Nos vemos pronto, hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor.